Entonces, buenos días muchachos. Para el día de hoy vamos a plantear el análisis nuevamente de otra estructura estáticamente indeterminada. ¿Sí? Vamos a suponer que este elemento aquí que parece una L, el elemento A, B, C, D, es un elemento rígido y que las barras diagonales, la barra 1, la barra 2 y la barra 3, son barras deformables de acero de módulo de elasticidad 2 por 10 a la 6 kilogramos centímetros cuadrados. El esfuerzo permisible 2000 kilogramos por centímetro cuadrado. Y nos preguntan cuál es el máximo valor que debe tener esta carga P que está aplicada en este extremo y determinar dicho valor en función de los esfuerzos. ¿Sí? El área de la sección transversal de las barras todas las barras es de 2 centímetros cuadrados y la longitud A, que nos hablan acá, es de 50 centímetros. Entonces, recordando lo que nosotros ya teníamos, bueno, lo que hacemos es básicamente sería el análisis de la estática. Aquí tendríamos la reacción AX, la reacción AY, y aquí tendríamos las tres fuerzas, 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, F1, F2 y F3. Entonces, lo primero que nosotros vemos es que si hacemos la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? Entrarían a jugar aquí en nuestro sistema la reacción AX y AY, ¿sí? La cual no sería, pues, serían dos incógnitas que nosotros estaríamos asumiendo. Entonces, pues, sería, pues lo que nosotros quisiéramos en principio sería no tener que utilizar estas dos ecuaciones porque son ecuaciones que no aportan nada al cálculo de las fuerzas. Entonces no las vamos a hacer. Y lo que nos sería conveniente hacer en este caso sería la sumatoria de momentos efectivamente en A igual a 0. ¿Sí? Entonces aquí ustedes pueden utilizar determinantes si quieren o pueden utilizar las proyecciones por las distancias perpendiculares. ¿Sí? Aquí, si no me equivoco, estoy haciendo la sumatoria de momentos en A. ¿Sí? Aquí tendríamos la fuerza P directamente por la proyección, que serían por 2A, que sería igual, entonces F1 sería F1 por el coseno de 45 para esta componente, por la distancia A, entonces sería raíz de 2 sobre 2 F1, por la distancia A, en este caso la fuerza 2 pues tendría su línea de acción por acá, entonces la línea, el efecto sería la fuerza 2 por la distancia A y esta nueva componente que va a tener efectivamente dos componentes acá. O simplemente lo que nosotros trazaríamos aquí con la perpendicular de esa fuerza. Aquí dado que, dada esta geometría, si no me equivoco, esto mide por abajo, A por la lateral, este ángulo también es de 45, este ángulo de 45 y este ángulo sería un ángulo recto. Entonces tendríamos F3 por, si no me equivoco, esto es raíz de 2A por esta distancia, que sería esta distancia. Entonces tenemos una ecuación y tenemos una, dos, tres incógnitas. En ese sentido, tenemos una indeterminación o un sistema de orden 2. Entonces, ¿eso que nos implica? Que vamos a necesitar dos ecuaciones del análisis de deformaciones para resolver este problema. Entonces, esta es la primera ecuación aquí de la estática, ya un poco más simple, ¿sí? Entonces, bajo ese es que nosotros entraremos a analizar,
¿Listo? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos hacer el análisis de estas deformaciones? ¿Sí? La podríamos hacer de forma simple, ya les había dicho. Nosotros vamos a asumir la configuración deformada. Entonces la configuración deformada, ya les dije en una oportunidad que lo que busca el análisis de deformación es establecer el comportamiento de las mismas. Entonces, o nosotros lo podríamos plantear que el sistema deformado sería este, ¿sí? Pero ¿cuál sería el complique de tomarlo así? El complique es que pues aquí el análisis de las barras iría a compresión, ¿sí? Y de pronto se nos monten alguna de las líneas. Entonces generalmente uno lo plantea a tensión, generalmente. Pero realmente va a llegar a ser independiente de la forma en que nosotros hagamos la elección del, del sistema para hacer ese análisis de información. Sí, voy a trabajar mejor sobre esto. Listo, vamos aquí si puedo agregar líneas. Mejor me llevo esto a OneNote. Listo. Bueno, no está. No era preciso. Bueno, entonces como les decía, lo que nosotros vamos a buscar ahora es hacer ese análisis o establecer esa configuración deformada. Sí, entonces aquí voy a hacer el gráfico de la... Entonces, en nuestra configuración deformada, más o menos vamos a tener esto por acá. Y esto por acá. ¿Listo? Esta sería nuestra configuración deformada. Entonces, como les decía en nuestras clases anteriores, primero, establecer la configuración de la deformación. Entonces, ¿cómo es que ocurre esa deformación? Recordar pues que la deformación va en el mismo sentido del eje de la barra. ¿Sí? Entonces aquí estoy trazando el sentido por donde ocurriría la deformación de la barra 3, en el sentido o la dirección en que ocurriría la deformación de la barra 2 y pues obviamente el sentido en el que ocurriría la deformación de las barras 1. Entonces ya tenemos planteado cómo ocurriría esa deformación, dado que la deformación por carga axial va en el mismo sentido de la barra. Lo siguiente es establecer el punto en el cual está haciendo rodadura, digamos así, todo el sistema. Entonces en este caso, todo el sistema está haciendo rodadura aquí en este punto A para poder establecer cuáles serían esas configuraciones finales deformadas. Entonces, bajo el criterio de pequeñas deformaciones, ¿sí? Ese sería, digamos, el punto sobre el cual estaría haciendo rodadura el punto C. Y este sería el punto sobre el cual estaría haciendo rodadura el punto B. Bueno, que en sí ese punto es genérico para todos, ¿sí? Toda la estructura tiene que hacer rodadura en torno a ese punto, pero es acorde a lo que nosotros habíamos planteado de ese análisis de deformaciones. Esas deformaciones, esas pequeñas deformaciones,
nosotros la estábamos aproximando por, si no me equivoco, por líneas, primero que todo, eh, tangentes a la configuración o al punto, a ese punto de rodadura, ¿cierto? En ese sentido, la línea tangente, ¿sí? Nos establece que nuestro sistema iría a rodar perpendicular a esta línea diagonal que tengo acá. Entonces, este punto que he puesto acá, que, que coincidencialmente dada la geometría, ¿sí? Es perpendicular también a la configuración de la deformación. Esto sería lo que nosotros nos llamaríamos nuestro delta de C. Entonces nuevamente venimos acá, perpendicular a él. Bueno, aquí me quedó un poco exagerado por la configuración, pero sabemos que perpendicular a él tendríamos lo que sería la deformación del punto, perdón, el desplazamiento de ese punto B. Sabemos que precisamente por esa condición de pequeñas deformaciones, aquí se formaría entre esta distancia y el punto un ángulo recto. ¿Listo? Entonces, este sería el punto B' y este sería el punto C', o sea, la configuración deformada que tendría. Entonces, aquí, bajo estas condiciones, bajo esas características de esa deformación, voy a borrar un poquito aquí este señor, ¿sí? Bajo las características, esta línea que estoy resaltando aquí, correspondería a nuestro delta S. ¿Sí? Y como habíamos nosotros dicho que iba a ocurrir la deformación de los otros segmentos, pues esa deformación va a ocurrir en el mismo sentido del eje de la barra, pero para alcanzar el punto final, esa condición de compatibilidad, pues esa barra iba a girar en torno a su punto de apoyo, aquí generando un ángulo de 90 grados. Entonces toda esta vertical que tenemos aquí correspondería a la deformación efectivamente de la barra 2. Y bueno, dadas las condiciones, dado que los ángulos aquí se mantienen, esta línea verde que he trazado acá corresponde exactamente a la deformación de la barra 3, dado que coinciden sus ejes de acción, tanto el eje como la condición de la perpendicularidad del punto de apoyo. Entonces correspondería a nuestra deformación de la barra 3. ¿Sí? Entonces, basándonos en la geometría, sabemos que este ángulo será un ángulo de 45. Tenemos A por acá y A vertical. Este ángulo sería de 45. Este ángulo con la vertical también sería de 45. Por tanto, este ángulo interno que tenemos acá es de 45 grados. En ese orden de ideas, pues nosotros podríamos relacionar estas dos deformaciones, la deformación 2 y la deformación 3, a partir de la definición del coseno, ¿cierto? Que es lo que nosotros tendríamos inicialmente. Entonces vamos a definir esa deformación en función del coseno. Entonces, el coseno de 45 grados será igual a la deformación de la barra 2 sobre la deformación de la barra 3. Coseno de 45 es ¿cuánto? Como raíz de 2 sobre 2. Sí, profe. Esto es igual a raíz de 2 sobre 2. Entonces de aquí tenemos que la deformación de la barra 2 será igual a raíz de 2 sobre 2 veces la deformación de la barra 3. ¿Sí? Si nosotros nos damos cuenta, pues ya tenemos una primera ecuación en función de las deformaciones. Si sustituimos lo que nosotros ya sabemos sería fuerza 2
por longitud 2 sobre área 2 por E2. Esto es igual a raíz de 2 sobre 2, fuerza 3 por longitud 3, área 3 por el módulo elasticidad 3. Si no me equivoco, todos los materiales o los materiales de esas barras son de acero, luego van a tener el mismo módulo. Y si no me equivoco, según el enunciado, las barras también van a tener la misma área. Entonces, ¿cuál sería la longitud de la barra 2? La longitud de 2 sería, L2 sería A, y la longitud de la barra 3 sería raíz de 2A. ¿Listo? Entonces, F2 por A será igual a raíz de 2 sobre 2, fuerza 3 por raíz de 2A. Entonces, raíz de 2 por raíz de 2, eso nos da 2, dividido entre 2, todo esto F2 igual a F3. y las A se cancelan. Entonces, la conclusión que tenemos de esa primera ecuación, de ese primer análisis de equiformaciones, sería nuestra segunda ecuación, la cual nos expresa que F2 igual a F3. Listo, entonces ya relacionamos estas dos primeras deformaciones. Nos faltaría encontrar la forma de poder relacionar lo que será la deformación de este otro señor con lo que tenemos acá. Entonces vamos primero a resolver las deformaciones. Entonces nuevamente, las deformaciones pues deben ir en el sentido del eje de la barra, ¿sí? Basado en ello, pues según el pivote donde esté trabajando esa barra, la barra está haciendo pivote en este punto, luego estaría generando la perpendicular para alcanzar este punto. Estaríamos aquí alcanzando esta perpendicular y todo este tramo que he trazado en rojo correspondería a la deformación de la barra 1. Entonces, de esta forma en que está planteado, ¿sí? Dame un segundo, arreglo un poco más esta, ¿sí? De esta forma, pues está un poco exagerado pues, la configuración de la deformación. Miremos que aquí, precisamente, pues nos da un ángulo. No obstante, lo que nosotros sí sabemos es que este delta de B es perpendicular al punto, bueno, a la proyección desde el punto donde se está pivotando toda la estructura. O sea, esto, lo único que nosotros sabemos es que esta línea es perpendicular. Al ser perpendicular, aquí voy a corregir esto. ¿Por qué es perpendicular? Se estarán preguntando. Básicamente esa condición de perpendicularidad es producto de la condición de pequeñas deformaciones. ¿Sí? Entonces, esa condición perpendicular. Opa. Profe, una pregunta. Señor. ¿Cómo sabemos que no se va a deformar lo suficiente como para que B' quede un poquito más arriba y no haya un ángulo de 90 grados? O sea, es que saberlo indicaría que las deformaciones fueron excesivas. O sea, que tú cuando calcules la deformación, te estaría dando, primero que todo, que la ley de Hooke, fuerza igual a K por X, que esto no se mantiene. Si fuera una deformación excesiva, esa proporcionalidad ya deja de mantenerse. O sea, estamos hablando que la relación entre esfuerzo y deformación ya no se va a mantener directamente proporcional, ¿sí? Y eso pues ya sería una vez haya pasado el límite de fluencia. O sea, cuando nosotros hagamos el análisis de esfuerzo, pues lo que uno plantea es, hagamos el análisis de esfuerzo suponiendo que el material en principio no se deforma excesivamente. Y si vemos que ese esfuerzo ya pasó el esfuerzo de fluencia, pues miércoles, ahí ya tenemos problemas y ya se habrá producido una gran deformación que generaría que efectivamente eso no se cumpliera. Pero en principio va por acá.
Va por ahí. Vale, ¿Listo? profe. Gracias. Bueno, entonces, este ángulo, pues, dadas las condiciones de pequeñas deformaciones, este ángulo es de 45 grados. Entonces, esta línea es horizontal, o sea, representaría esta misma línea horizontal. Y esta línea, pues, va en este sentido. Luego, este ángulo también sería de 45 grados. En este sentido, el delta de B que me está interesando a mí sería este que tenemos acá. Y delta de B en este caso, que sería igual, o más bien el coseno de 45 nuevamente, sería igual al opuesto que sería la deformación 1 sobre el delta de B, ¿sí? En ese caso, pues esto sería igual a raíz de 2 sobre 2. Entonces la deformación de la barra 1 sería igual a raíz de 2 sobre 2. Ahí no sería con el seno. No, fíjate, el adyacente sería este. Ah, como usted dijo, el opuesto. Perdón. Ah, perdón, sí. Bueno, fue un desliz ahí. ¿Listo? Entonces ya tenemos aquí lo que tendríamos nosotros de deformación en función de los desplazamientos que se generen. ¿Listo? En este caso, pues el desplazamiento del punto B. Pero ahora viene la pregunta es, hombre, pero eso no me resuelve nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no únicamente nosotros estamos teniendo aquí el desplazamiento, o más bien voy a poner esto en función del desplazamiento. Delta de B sería 2 sobre raíz de 2 por la deformación de la barra 1. ¿Sí? Tenemos esta relación, pero este delta, pues necesito expresarlo en función de las otras relaciones. ¿Sí? Y aquí ocurre o va a ocurrir algo particular, ¿sí? En función de lo que nosotros tengamos. ¿Sí? Voy aquí a hacer otro círculo. Más o menos aquí están en el centro. Vamos a suponer que ahí están en el centro. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un círculo y hacemos girar ese círculo? Para poner esto punto A, punto B, y hacemos girar el círculo o giramos esa proyección hasta tenerlo acá. ¿Sí? Básicamente que estos arcos que nosotros tenemos acá son proporcionales a quién, van a ser proporcionales al radio, en este caso al radio A y al radio B, ¿cierto? Ocurriría un fenómeno como este, una conservación geométrica como esto, donde nosotros podemos argumentar que este radio o este arco que se tiene aquí, entonces el delta de A es al radio de A como el delta de B, que sería este arco que tenemos aquí, delta B, es al radio de B. ¿Sí? Básicamente va a depender de qué tan lejos nosotros estemos del punto de donde se está girando el sistema. Lo mismo ocurre con este tipo de estructuras, o lo mismo iría a ocurrir con una estructura, ¿sí? Esto no se deja girar. Bueno, lo mismo iría a ocurrir con una estructura como la independiente del ángulo que se tenga, por ejemplo esa que tenemos ahí ¿sí? Si nosotros hacemos girar esta estructura un determinado ángulo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, este arco que nosotros tengamos, o este delta de arco que nosotros tengamos acá, va a cumplir exactamente esa misma proporcionalidad en función de que los dos puntos van a estar alejados del
punto de rodadura una determinada configuración. Entonces, explico esto para que nosotros nos basemos o vayamos a ese punto de rodadura aquí en el cual toda la estructura está girando. Entonces nosotros podemos ver, aquí estoy señalando con amarillo, los arcos que está planteando en función de ese punto de rodadura. ¿Sí? Este sería el primer arco que se estaría planteando. Y el segundo arco, pues ustedes lo están viendo acá, en función de los puntos de apoyo del sistema. Entonces se podrán ustedes imaginar para qué estoy haciendo esta relación o para qué les estaba mostrando esta configuración de estos arcos para poder establecer lo siguiente. Sí, lo voy a hacer aquí. Entonces, que este delta de B va a ser o se va a establecer en función de la geometría de esta distancia A al punto donde está haciendo rodadura todo el sistema. Entonces, delta de B es A como esta distancia aquí que teníamos, que es el delta de C, es a cuánto, si no me equivoco, a la distancia que hay al punto de rodadura, si no me equivoco, esto es raíz de 2A, es A raíz de 2A. Simplifico esto. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Que raíz de 2 delta B es igual a delta de C. O sea, esa fue la condición o la representación que me va a permitir relacionar este delta de B con este delta de C que yo tengo acá. Mejor dicho, me relaciona todos los sistemas. Entonces, basados en esa información, aquí, ¿quién era delta de C? Pues delta de C tenemos dos opciones para decir quién es. Delta de C, por inspección nos damos cuenta que es exactamente la deformación de la barra 3 o delta de C es igual a la deformación de la barra 2 sobre el coseno de 45 grados. Entonces, aquí ustedes pueden sustituir la relación que ustedes deseen. ¿Sí? Entonces, ya como tenemos el delta B por acá definido, entonces tenemos que aquí que raíz de 2 por 2 sobre raíz de 2 deformación de la barra 1 debe ser igual, esto lo traigo de acá, a delta de C. Entonces voy a escoger aquí que delta de C es deformación de la barra 3. ¿Listo? Entonces simplifico aquí lo que tenga que simplificar. Entonces 2 veces fuerza 1, longitud 1 sobre área por el módulo es igual a fuerza 3 por longitud 3 sobre área por el módulo. Simplifico nuevamente lo que tenga que simplificar. L1, si no me equivoco, será entonces por F1 por la distancia que debe ser A. Y esto será igual a F3 por L3, que es raíz de 2A. ¿Sí? De aquí simplifico lo que tengamos que simplificar. Esto se va con esto. Entonces tengo que 2F1 igual a raíz de 2 veces F3. ¿Sí? ¿No me he equivocado? Si no me he equivocado, pues, señores, ya hemos encontrado las tres ecuaciones que pueden resolver nuestro sistema. ¿Listo? No sé si alguien tenga alguna duda hasta este punto. Sí, entonces, clave, señores, en estos análisis de deformaciones, que nosotros tengamos claro cuál es el punto donde se está pivotando la estructura y cuál es el efecto que hace ese punto sobre los desplazamientos. Segundo, que debemos tener claves cómo ocurre la deformación
Y bueno, pues recordar que esa deformación siempre será para definir el punto final, pues siempre también se debe tener en cuenta el punto de rodadura o el punto del cual el elemento está haciendo la rotación. ¿Por qué? Porque ese punto nos va a permitir establecer cuáles son las líneas que son perpendiculares a los puntos de acción. ¿Listo? Bueno, entonces si no tuvimos ningún error, estas Profe, dos... yo tengo una pregunta. Adelante. Los deltas de la barra, delta 1, delta 2 y delta 3, o sea, nunca van a ser mayores que los delta B, delta C. No sé si me hago entender. Sí, eso depende de cómo esté establecida la configuración. ¿Sí? Por ejemplo, en el ejercicio anterior, sí, en el ejercicio que nosotros hicimos la anterior, sobre todo para la barra B que nosotros tenemos acá, fíjate que para esta barra B, aquí el delta es este delta B que tenemos acá, la línea diagonal. Pero la deformación o la otra representación representaría aquí la hipotenusa. Entonces, aquí, perdón, representaría, no, entonces aquí tampoco. ¿Sí? Depende realmente de cómo esté generada la configuración de rotación. Pero en general, creería, no estoy completamente seguro, creería que no, que ese delta de B siempre ocurrirá mayor a la deformación, pero eso como tal depende, no me atrevería a decir que por regla debe ser, depende del análisis que tú estés haciendo. Lo que sí debes tú garantizar en un análisis de cualquier tipo, lo que tú debes garantizar es que ocurran las perpendicularidades, la perpendicular entre los puntos de apoyo y entre los puntos de rodadura de la estructura. ¿Listo? Entonces, eso sí es lo que tú debes garantizar. Sí, pero no te puedo decir que por regla, porque no estoy seguro. Sí, ya depende Profe, del análisis y, particular de cada elemento. ¿Listo? Cuéntame. y- y otra pregunta sería si la deformación de la barra siempre va a ser perpendicular o paralela a la deformación del punto, ¿verdad? La deformación de la barra siempre va a ir en el mismo sentido del eje de la barra. Eso es lo que nosotros sabemos y eso, como dicen por ahí los filósofos, es impajaritable. O sea, eso no tiene vuelta de hoja. ¿Listo? Entonces, les voy a dejar a ustedes una pequeña eh, digamos así, adelanto. ¿Qué pasaría si este ángulo no fuera de 45? ¿Qué pasaría? ¿Qué podríamos nosotros llegar a decir de ese ángulo de 45? Mientras voy arreglando eso. La deformación de 3 con respecto al delta de C. Sí, exactamente. Entonces más o menos voy a arreglar lo que dice ahí Sebastián. Y es que la deformación o el delta de C ya no sería la deformación de la barra 3. Si ese ángulo no fuera de 45 grados, ¿qué ocurriría aquí? Ocurriría, pues lo voy a poner en negro. Voy a suponer que nuestra barra iba por aquí. Por ejemplo, a 30 grados. ¿Sí? Si nuestra barra fuera a 30 grados, la deformación de la barra que va a 30 grados iría acá, perpendicular al punto donde esté haciendo la rodadura. Tendríamos entonces, esta realmente sería la deformación de la barra 3. Este ángulo es de 30 con la horizontal. Este ángulo sería el ángulo de 30. Y aquí tendríamos la configuración. Y en esta configuración, esta relación delta de C igual a la deformación de la barra 3, esto ya no se cumpliría.
tendría que ser algún seno, algún coseno de algún ángulo que nosotros tengamos por ahí. ¿Listo? Entonces, para que veamos también que esas relaciones pues tienen alguna implicación dependiendo de la geometría. ¿Listo? Entonces ya tenemos las dos ecuaciones en las diapositivas. Pues aquí yo relacioné estas, el delta de B con el delta de C. Ustedes hubiesen podido también utilizar para relacionar la deformación de la barra 2, que creo que es lo que está en las diapositivas. Ya lo miramos. Para evaluar el comportamiento de las deformaciones. Entonces tenemos la ecuación de la estática, ¿sí? Entonces planteamos exactamente lo que la configuración que yo les planteé allá. La deformación en el sentido del eje de la barra, perpendicular a él, pues trazamos aquí, pues coinciden esa perpendicular y el punto C. Basados en el pivote, pues hacemos la configuración de esas deformaciones. Aquí, como les decía, este ángulo será de 90. Aquí nuevamente, este ángulo debería ser de 90. Dada la configuración de pequeñas deformaciones, establecemos nuestro punto B' acá. Tendríamos lo que sería el delta de B. Garantizamos la configuración de las deformaciones. Entonces, al ser este un ángulo de 90, este ángulo aquí sería de 45. Resolvemos lo que haya que resolver. Hacemos el planteamiento. Como les decía, planteamos esos deltas, ese delta de B, esa A como delta de C es a raíz de 2A para poder plantear esa semejanza de triángulos y poder relacionar los sistemas. De aquí yo podría sacar la otra configuración o análisis de deformaciones. Mira, de hecho aquí está planteada el análisis de los triángulos, ¿sí? Y planteo, ¿sí? Dado que las deformaciones, dada la configuración de las deformaciones, planteo que la deformación o ese delta de C lo planteo como la deformación de la barra 2. Aquí está. Sustituyo esta relación acá, bueno, aquí haciendo las respectivas simplificaciones que haya lugar, y tengo que F1, perdón, que F2 es igual a 2 veces F1, y la otra relación, pues, nosotros sabemos que aquí está la deformación de C, y esta relación, pues, ese delta de C, pues lo relaciono aquí directamente, y el delta de B, aquí con lo que sería la deformación de la barra 1, para tener esta otra ecuación. Entonces, fíjate que aquí yo relacioné delta de B con este señor, con la deformación de la barra 3, y delta de B lo relacioné con la barra 2. Eso fue lo que hice. Pero en lo que hice en el OneNote, lo que hice fue relacionar la deformación de la barra 2, míralo acá, y la deformación de la barra 3 con el fin de obtener F2 igual a F3, y aquí relacioné el delta de B con el delta de C que teníamos acá para obtener la deformación F1 y F3, ¿sí? Diferente a lo que está planteado acá, ¿sí? Entonces, basados en esto, resolvemos el sistema, ¿sí? Y que, pues, F2 igual a F3, como ya lo teníamos planteado en el otro análisis, y F1 igual. Entonces, observemos que aquí, bajo estos análisis, tenemos exactamente la configuración de nuestras cargas en función de en las fuerzas, digamos así, en función de la carga de interés, que es la carga P que está actuando sobre el sistema. Entonces, esta carga que P, dado que todas las áreas son iguales, ¿sí? Entonces sería la más crítica, pues efectivamente la más cargada, que sería o la barra 3 o la barra 2, ¿sí? Que también es lógico que sea la barra más cargada. ¿Por qué? Porque son las barras que están más alejadas del punto de momento, o sea, las barras que tendrían más brazo para generando una mayor fuerza en
en esas barras. Entonces vamos a calcular las barras críticas. El mismo material tiene la misma área, luego la barra crítica será la más cargada, que puede ser cualquiera entre la 2 y la 3. De aquí calculamos o igualamos lo que sería el esfuerzo. Esto sería, si no me equivoco, esto serían kilogramos por centímetro cuadrado. Eso serían centímetros cuadrados, simplifico. Y tendríamos que la carga máxima que podría soportar la estructura sería 5.536 kilogramos, y esto bajo un criterio de resistencia. Entonces nuestro criterio de resistencia nos dice que las barras, que la máxima que podría soportar sería 5.5 toneladas más o menos. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si llega a existir por allí algún criterio de rigidez que nos diga, oye, necesitamos garantizar que el desplazamiento delta de D sea menor o igual a 1 centímetro, por ejemplo? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿O ustedes qué me dirían que podríamos hacer? Entonces tendríamos que plantear cuál sería ese desplazamiento delta de D en función de lo que nosotros ya conocemos. Entonces por aquí tendríamos el delta de B, ¿sí?, de los puntos de análisis. Entonces aquí yo podría plantear que delta de B es a que sería el punto de rodadura. ¿Cómo esto tendría, esta qué distancia sería? Tengo 2 por acá, 4, más 1 sería raíz de 5a. Esta distancia sería raíz de 5a. Entonces delta de B es a, como delta de D es a raíz de 5a. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que delta de D es igual a raíz de 5 delta de B. Delta de B, ¿a qué da igual? Pues ya lo teníamos por acá, o más bien lo teníamos por aquí en el otro lado. Ese delta de B es 2 sobre raíz de 2 de formación de la barra 1. Raíz de 5, 2 sobre raíz de 2 de formación de la barra 1. Entonces ya he planteado cuál sería el desplazamiento de ese delta de D. Cuánto es que ese sistema, después de girar, se habría deformado. Entonces, ¿esto qué sería igual? A 2 raíz de 5 sobre 2, sobre raíz de 2, fuerza 1 por L1 sobre área 1 por E1. Entonces, como yo ya tengo la carga P, que es 5.536 libras, lo que nosotros haríamos posteriormente sería sustituir estas 5.000, ¿cómo es?, aquí en este punto para calcular cuánto sería la barra 1. Entonces sería así el 0.351 por 5.536 libras. Sí, eso nos dará, no sé, la tercera parte de esto, 5 por 3, 15, como 2.000. ¿Sí? Como 2.000 libras. Sí, entonces ya tendríamos el valor de esos 2.000, la fuerza 1, que sería aproximadamente 2.000 libras. Sustituyo aquí los valores que hayan lugar y nos dirá la deformación final fue 1.5 centímetros. Si hay 1.5 centímetros, señores, tenemos problemas. No estaríamos garantizando la condición de rigidez. Si fuese 0.8 centímetros, pues no hay problema, cumplimos. El problema es que, pues, llegue a superar esa condición de rigidez. ¿Sí? Entonces,
¿Qué podríamos hacer si tenemos problemas, si pasa esto? ¿Alguna idea? Aplicar menos fuerza, cambiar la barra. Aplicar menos fuerza, cambiar la barra, pero necesitamos garantizar. Entonces, ¿qué fuerza aplicarías? Es la pregunta. Una que no exceda ese, Una que no exceda esa condición, bien dicho. Entonces, ¿qué sería una que no exceda esa condición? Si estamos en problemas, en este problema que tenemos acá, pues listo, lo máximo que yo voy a permitir es que esa deformación sea 1 centímetro, ¿cierto? Y esto lo igualo a 2 raíz de 5 sobre raíz de 2, la fuerza que sería 0.375, creo que es. 3, dejamos la pereza, profe. 351. 351P, que sería el valor de la fuerza F1 que nosotros tenemos aquí, por la longitud sobre el área por el módulo. Y de esa forma nosotros encontraríamos cuál sería la P máxima que podría soportar el sistema de forma que no se deforme ese centímetro que nos estaban dando aquí en la condición de rigidez. Obviamente, pues esta carga P sería menor a esos 5.536 que nosotros ya habíamos calculado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con 5.536 nos estaría dando 1.5. ¿Ya? Entonces, con esa condición estaríamos, o con esta relación estaríamos, satisface las dos condiciones, tanto la condición de rigidez como la condición de resistencia. ¿Listo? No sé si alguien tenga alguna duda. Bueno, listo. Entonces, como les decía, señores, aquí el cuidado, hay que tener muchísimo cuidado, es al momento de plantear estas configuraciones de deformación. Listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de problemas estáticamente indeterminados, pues van a haber 50.000 formas, ¿sí?, de poder analizarlos. Aquí yo les estoy presentando algunas configuraciones. Pues recordar como tal el procedimiento, que nosotros siempre empezamos por el análisis de la estática. Lo segundo que hacemos es el análisis de deformaciones, y lo que implica ese análisis de deformaciones es establecer primero la configuración deformada, identificar los puntos donde se hacen las respectivas rotaciones tanto de las barras deformables como de las barras o del sistema que no sean deformables. Entonces recordar siempre que la deformación va en el sentido del eje de la barra, y en función de esa interpretación, pues nosotros podemos trazar las líneas que sean perpendiculares a eso, para poder garantizar en lo posible esa geometría, la configuración o esa geometría se mantenga, hacer las semejanzas de triángulos y relacionar las correspondientes deformaciones. Después, análisis de esfuerzos, en caso tal que haya un análisis de deformación, de rigidez, incluirlo por ahí, hacer los cálculos y los análisis de los resultados. ¿Listo? Entonces, vamos a entrar a hacer este otro análisis de este otro sistema. Entonces, fijémonos que aquí en la imagen de la derecha, nosotros vamos a tener una barra rígida en la parte superior, y es posible que nosotros tengamos
tres postes, uno de poste de acero, por ejemplo, otro poste de aluminio y otro poste de bronce, por ejemplo. Tres postes. Entonces recordemos un poco lo que es la definición de deformaciones. P por L sobre A por E. O simplemente replanteémosla en el sentido de establecer que A por E sobre L, la deformación, P igual a esta relación por la deformación, o mejor dicho, fuerza es igual a K por X. ¿Sí? Ley de Hooke en su máxima expresión. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría, señores, si nosotros planteamos esto para esta configuración que tenemos? Primero que todo, si son de diferente material. Si son de diferente material, el módulo va a ser diferente para todos. Entonces, en ese sentido, la K, esa constante de lo que nosotros llamamos la rigidez, que es todo este término que está acá, si esa rigidez es diferente para todos los materiales 1, 2 y 3, ¿qué implica? Pues que todos los materiales se van a deformar diferente. ¿Sí? Eso es lo que implica eh, ese análisis. Entonces, ¿qué quiere decir que todos se deforman diferentes? Pues, voy a suponer que este es de bronce, este se deformaría más, este de aluminio, este se deformaría un poco menos que el bronce, pero se deformaría más de lo que sería el acero. Entonces la configuración deformada de nuestro sistema sería algo como esto, donde el bronce se deformaría más, el aluminio se deformaría menos que el bronce, pero se deformaría más que el acero, y el acero pues se estaría deformando una cierta cantidad. No solamente ocurre cuando cambie obviamente el material, sino que también ocurriría cuando cambie, por ejemplo, el área de la sección del transversal, o también cuando ocurra las condiciones o un cambio en la carga, como estamos viendo aquí, que tenemos una carga de 2P y una carga P. ¿Sí? Nosotros lo que podríamos interpretar, dadas estas condiciones, aquí creo que este ejercicio nos dice que todas las áreas son iguales, miércoles, pero dado que las cargas son diferentes, ¿sí? Esta configuración deformada, pues más o menos tendría este patrón, ¿sí? Esa configuración toda se deformaría diferente. Entonces, la barra rígida ABC, esta barra rígida horizontal que tenemos acá, está unida por un rodillo en este punto D. Un rodillo de esos como en el parcial, que era un rodillo de doble efecto, en el cual soporta carga por acá y soporta carga por acá, y nos garantiza que este punto pues se deslice aquí sobre la vertical. ¿Sí? La guía es lisa y de doble efecto. Las barras 1, 2, 3 y 4 son deformables, son de acero y tienen un área de 3 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. El esfuerzo permisible es de 200 megas y el módulo de 200 gigapascales al ser de acero. Determine el máximo valor de P. Bueno, aquí nos decían que esto era 2A, esto era A, esto es 2A y esto es A. ¿Sí? Nos dicen calcule ese máximo valor de P si A es igual a 0.5 metros y determine el diámetro aquí del perno si el esfuerzo permisible es de 100 megapascales. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, vamos a plantear el análisis de deformaciones, pero sin antes, pues, plantear la estática. Entonces, de la estática que tenemos, tomamos la barra, la barra rígida ABC, planteamos la fuerza. Aquí voy a suponer que todas las fuerzas van a estar a tracción, ¿sí? Que es lo que estoy planteando acá, F2, F2. Y aquí pues tendríamos la reacción del pivote que tenemos, de la reacción de este elemento que está aquí. Entonces ahí la sumatoria de fuerza en X no es que sea como muy productiva. Entonces al hacer sumatoria de fuerzas en Y, nosotros plantearíamos
la primera esquema, al plantear la sumatoria de fuerza de momentos en cualquier punto, en este caso, en el punto B, tendríamos nuestro segundo esquema. Tenemos nuestra primera ecuación, nuestra segunda ecuación. Tenemos F1, F2, F3, F4. Entonces tenemos 4 incógnitas, 2 ecuaciones. Luego tenemos una indeterminación de orden 2. Necesito 2 ecuaciones asociadas a la deformación para poder resolver el sistema. ¿Listo? Lo mismo ocurriría si fuera este esquema que tengo acá. Sí, aquí en la parte superior derecha planteo la estática. Entonces, para ese otro problemita que está allá, al plantear la sumatoria de fuerzas en X, en Y, y el sumatoria de momentos en algún punto, en el punto A, sí, pues nosotros podríamos tener 2 ecuaciones y 3 incógnitas. En este caso tenemos una indeterminación de orden 1. O sea, una ecuación o una condición para poder levantar esa indeterminación del sistema. ¿Listo? Entonces vamos a plantear este análisis. Descartar. Entonces me voy a traer nuevamente este esquema. Lo voy a traer por acá. Lo voy a agrandar un poco. Suficiente. Entonces, como les decía anteriormente, ¿sí? Anteriormente yo les decía que dado que en este punto tenemos una carga de 2P, en este punto tenemos una carga de P, el sistema se va a deformar así. ¿Sí? Esta sería la configuración real como va a ocurrir esa deformación. ¿Sí? Entonces, aquí, digamos así, voy a despreciar esa configuración y lo voy a plantear así. Voy a plantear esa configuración para mostrarles a ustedes una cosa, que independientemente de la forma en que nosotros planteemos esa deformación, debemos llegar al mismo resultado en el análisis de esas deformaciones, dado que el análisis de deformaciones, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, es una descripción de la cinemática, ¿sí?, del sistema, o sea, cómo es que esas deformaciones actúan entre sí. ¿Listo? Entonces, aquí ya he planteado la configuración deformada de la barra A, B, C y D. Sí, esa sería como quedaría nuestra barra en esa configuración deformada. Y voy a borrar esos puntos. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Primero que todo, pues por la presencia de este rodillo, lo único que nosotros sabríamos es que este punto que tenemos acá deslizaría o plantearía una deformación directamente vertical. O sea, desde el punto de la configuración inicial hasta configuración final deformada, esto que nosotros tendríamos acá sería el delta de D. ¿Sí? La barra esta que tenemos acá es rígida, ¿sí? Luego esa barra no se deformaría y lo único que también nosotros tendríamos aquí de inspección es que este punto A' quedaría también en la vertical y luego aquí nosotros tendríamos nuestro delta de A. ¿Listo? Lo mismo ocurriría pues para los otros puntos. Tenemos aquí planteado que este sería el punto B'. Este sería nuestro delta de B. Y lo mismo ocurriría para este punto, que sería el delta S. ¿Listo?
Entonces entramos otra vez a hacer el análisis de deformación. Entonces recordar que las deformaciones ocurren en el mismo sentido del eje de la barra. Esa deformación ocurre en esta dirección. ¿Qué conclusión podemos sacar aquí de este delta de A? Entonces, dada esa configuración, ¿qué podríamos nosotros concluir aquí? Que delta de A es igual a la deformación de A. Exactamente, a la deformación de la barra, esto sería la barra 1, 2, 3 y 4. Entonces, como usted lo dijo, dado que ese desplazamiento y la deformación van en el mismo sentido, esa deformación, pues obviamente debe ser igual a ese desplazamiento vertical A que nosotros tenemos acá. Lo mismo ocurriría con este otro tramo B. La deformación va en este sentido. Entonces ese delta de D será igual a la deformación de la barra 4 que tenemos allá. ¿Listo? Entonces nuevamente, la deformación debe ir en el mismo sentido del eje de la barra, tanto para la barra 2, uy, estoy un poco, será la anestesia todavía, efectos de anestesia. Entonces, lo voy a trazar desde acá, me queda más fácil. La deformación de la barra 2, pues nosotros sabemos por inspección, como les decía, que debe ir en el mismo sentido del eje de la barra. Entonces lo estoy planteando para la barra 2 y aquí pues lo estoy planteando para la barra 3. ¿Sí? Entonces la barra 2 está pivotada aquí en este punto F. Entonces en este punto F que ocurre, esta va a ser el punto o la condición que nos va a permitir establecer la semejanza de triángulos en función de que en esa barra, aquí la tendría que haber estirado un poquito más, estaríamos generando la perpendicular, dado que la barra es la que está girando en este punto. ¿Sí? Entonces aquí, esta sería la deformación de la barra 2, esta sería la proyección perpendicular y este sería el punto final B', donde todo el sistema habrá quedado. Lo mismo va a ocurrir para la barra 3. La barra 3 pues, está pivotada acá. Entonces, proyectamos, trazamos la línea perpendicular y esta que tengo acá sería la deformación de la barra 3. En ese sentido, o en ese orden de ideas, aquí lo que nosotros tendríamos ya que pues, calcular serían los ángulos. Entonces, dependiendo el ángulo que tú quieras relacionar. Si quieres relacionar este ángulo de acá o este ángulo de la vertical. Sí, no sé ustedes con cuál quisieran trabajar. Bueno, entonces, por simplicidad, miremos, pongámosle a este ángulo un ángulo alfa. ¿Cuánto sería ese ángulo alfa? Entonces, ¿yo qué tendría? Eso es tangente de alfa sería igual al opuesto, que sería A sobre el adyacente, que sería 2A. Tangente de 0, eso nos daría un ángulo de 26.56. 26.56. Entonces, efectivamente, ese ángulo que tenemos acá sería este mismo ángulo alfa que teníamos acá. ¿Sí? Si ustedes decidieran trabajar con este ángulo que tienen acá, pues este ángulo, ¿por quién está formado? Por esta línea horizontal aquí y esta línea diagonal aquí a esta relación. Entonces debemos buscar también quiénes serían las líneas perpendiculares. Entonces perpendicular a la línea horizontal es esta.
perpendicular, fijémonos a esta línea diagonal que viene bajando. Entonces, este también sería ese ángulo θ. Lo voy a poner acá. Entonces, dependiendo del ángulo que ustedes elijan, pues sería la configuración, el análisis que tendrían que hacer. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿cómo podríamos resolver este problema? ¿Sí? Si nosotros nos fijamos, aquí nosotros podemos trazar una semejanza de triángulos. ¿Sí? Planteando que, ¿sí? Así como está planteado, planteando estos pequeños deltas que estoy relacionando o subrayando aquí. Este delta y este otro delta que yo tengo acá. Ah, mira, entonces ahí ya nos permite hacer esa semejanza de triángulo. Entonces, ¿qué voy a plantear? ¿A qué sería igual este cachito que tengo acá? Pues sería igual al delta de B menos el delta de A, que sería este cachito que estoy planteando acá, es a esta primera distancia, que esto es A, esto es 2A y esto es A. Eso es A como delta de C menos delta de A es a 3A. Simplifico lo que tenga que simplificar. Entonces tengo que 3 delta de B menos 3 delta de A es igual a delta de C menos delta de A. O sea que voy a tener aquí que delta de C es igual a 3 delta de B menos 2 veces delta de A. ¿Listo? Entonces ya vamos a entrar a plantear quiénes van a hacer esas deformaciones. Esos delta de C que nosotros ya conocemos, o que indirectamente conocemos. La otra que podría plantear, ¿quién sería? O podría plantear nuevamente el delta de B con el delta de D, o el delta de C con el delta de D, el que ustedes quieran. ¿Sí? Dado que apenas estoy necesitando dos ecuaciones de ese análisis de deformación. Entonces voy a plantear exactamente el mismo. Delta de B menos delta de A es A, como, en este caso, delta de D menos delta de A es A 2, 3, 4. Simplifico. Entonces voy a tener que 4 es un delta. 4 delta de B menos 4 delta de A es igual a delta de D menos delta de A. Entonces de aquí tendríamos delta de D es igual a 4 delta de B menos 3 delta de A. Esta sería nuestra segunda relación que me va a permitir relacionar esta deformación de la barra 4 con la deformación de la barra 3 y la deformación de la barra 1. Entonces voy a mover esto un poquito para que nosotros podamos plantear cuáles serían esas deformaciones. Se me quedó la... ¿Listo? Entonces, recordar que el delta de B que yo les planteé acá es toda esta distancia vertical que tenemos acá. Entonces, ese delta de B, ¿cuánto sería? Entonces, aquí que vamos a tener que el coseno de ese ángulo alfa es igual a la deformación de la barra 2 sobre el delta de B, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el coseno de esta barra? Bueno, aquí tengo 2A, esto A.
esto es raíz de 5a. Entonces el coseno de ese ángulo alfa sería adyacente, sería 2a sobre raíz de 5a. Entonces el coseno sería 2 sobre raíz de 5, ¿cierto? 2 sobre raíz de 5 es igual a la deformación de 2 sobre el delta de b. Luego el delta de b yo lo podría plantear como raíz de 5 sobre 2 veces la deformación de la barra 2. ¿Sí? Si no me quedó mal nada, pues ya tengo planteado lo que sería el delta de b en función de las deformaciones presentes en esa configuración. Hagamos lo mismo acá. Entonces, este sería el ángulo alfa. Entonces, ¿qué tengo aquí? Que el coseno, otra vez de alfa, es igual a ¿quién? A la deformación de la barra 3 sobre el delta de c. Entonces, el delta de c sería igual a nuevamente a raíz de 5 sobre 2 deformación de la barra 2. Entonces, como les decía, si no tuvimos problemas con eso, pues creo que todo estaría bien. Entonces, deformación o f delta de a, deformación de la barra 1, la otra cosa que yo ya conocía, y el delta de b sería la deformación de la barra 4, que es la otra información que nosotros ya conocemos. Entonces, bastaría con sustituir esos deltas que yo acabé de calcular en las dos relaciones que me entregarían las dos ecuaciones de deformaciones adicionales que yo necesitaría. Entonces voy a utilizar esta primero. Entonces delta de c, raíz de 5 sobre 2, voy a sustituir de una vez. Esto sería fuerza 2 por L2 A por E. Sería todo el delta de c. Es igual a 3 veces el delta de b, que sería nuevamente raíz de 5 sobre 2, fuerza 2 por L2, A por E, menos 2 veces delta A, que es la deformación 1, sería fuerza 1 por L1, A por E. Si no me equivoco, allá nos estaban diciendo que todos los materiales eran o todas las áreas eran iguales. Se nos va esto. La longitud de la barra 2 es raíz de 5A. Bueno, entonces raíz de 5 sobre 2. Esto nos daría raíz de 5A por F2 es igual a 3 raíz de 5 sobre 2 fuerza 2 por la longitud de la barra. Espérame. Esto no es 2, sino esto es 3. Bueno, la barra 2 y la barra 3 tienen la misma longitud, aquí no habría problema. Y esto es fuerza 3 por raíz de 5 A, que sería la distancia de la barra 2, menos 2 veces F1 por L1, que L1 es 2A. Listo. Entonces, aquí que tendríamos que puedo simplificar esta A, que nos está aquí, y tendríamos, y voy a multiplicar a todo el mundo por 2. Entonces, raíz de 5 por raíz de 5, eso nos da 5. F3 es igual 5 por raíz de 5, raíz 5 por 3, 15. F2, como multiplico por 2, pues este 2 se nos desaparece.
menos 2 por 2, 4, por 2, 8. ¿Sí? Fijémonos, ya habremos obtenido nuestra 1, 2, nuestra tercera ecuación para poder resolver nuestra indeterminación. Ahora utilicemos esta otra ecuación. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que el delta de D, que era la deformación de la barra 4, entonces sería F4 por L4 A por E es igual a 4 veces el delta de B, que sería raíz de 5 sobre 2 deformación F2 L2 A por E menos 3 veces el delta de A, que sería F1 L1 A por E. Simplifico nuevamente lo que sea igual. Tengo que F4 por la longitud 4, que esa longitud 4 es 2A, es igual a 4, bueno, aquí sería 2 raíz de 5, 2 raíz de 5, F2 por la distancia 2, la distancia 2 es raíz de 5A, menos 3 veces F1 por la longitud 1, que es la longitud 1 otra vez 2A. ¿Sí? Simplifico las A's que tengo por acá. Entonces 2 veces F4 es igual raíz de 5 por raíz de 5, nos da 5 por 2, 10. 10 veces F2 menos 3 por 2, 6. 6 veces F1, voy a simplificar esto un poco. F4 es igual a 5F2 menos 3F1. Y tendríamos la cuarta ecuación que nos va a permitir resolver nuestra indeterminación. ¿Listo? No sé si alguien tenga alguna duda hasta este punto. Bueno, entonces al parecer todo va claro en función de poder hacer esos análisis de deformación. ¿Listo? Vamos a... Entonces ya tendría esto junto con las dos ecuaciones de la estática para poder resolver o dar vía libre a nuestro planteamiento. ¿Sí? Voy a volver aquí a la diapositiva. ¿Sí? Entonces, fijémonos una cosa. ¿Sí? De la forma en que planteo la configuración en el otro lado, que teníamos en el otro lado, no recuerdo. ¿Sí? Miremos que esta ecuación es exactamente igual a esta que tengo acá. Bueno, despejando otros términos, ¿sí? Pero fijémonos que esa ecuación a la cual hemos llegado nació de hacer esta semejanza de triángulos de delta de B y delta de D. ¿Sí? Al poder hacer esta semejanza de triángulos entre delta de B y delta de C, que lo tenemos por acá. Y esta primera relación nace de poder relacionar delta de B y delta de C. O sea, voy a cambiar el color aquí. Delta de B
y delta de C. O sea, estoy relacionando dos triángulos que fueron diferentes. Aquí miremos a ver quién o cuál término se relacionó. Fíjate que nosotros relacionamos delta de C. Ah, bueno, él se relacionó delta de C con delta de A. ¿Sí? Bueno, es exactamente la misma relación. Lo que se hizo fue relacionar el otro triángulo con el otro punto. No obstante, esa relación la hubiésemos podido tener si nosotros hubiésemos relacionado delta de C menos delta de A, esa 3A, como delta de D menos delta de A, esa 4A. Miremos aquí, reemplacemos. Entonces 4 delta C menos 4 delta A es igual a 3 delta de D menos 3 delta de A, que tendremos aquí que bueno, aquí no hay forma de simplificar esto mucho. 4 delta de C menos delta de A es igual a 3 veces delta de D. De aquí puedo despejar delta de A es igual a 4 delta de C menos 3 veces delta de D, que sería, si no me equivoco, exactamente igual a la otra relación. Míralo acá. Delta de A es igual a 4 delta de C menos 3 delta de D. Exactamente la misma relación. Entonces, recordar, señores, pues, que aquí, si bien nosotros podemos hacer 3 semejanzas de triángulos, ¿sí? Lo que nosotros vamos a necesitar son 2. Entonces, aquí, pues, tengan mucho cuidado, no sea que escojan 2 veces la misma y el sistema se les vuelva indeterminado. ¿Listo? Entonces, independientemente de la configuración que ustedes escojan, ya sea inclinada hacia la derecha o inclinada hacia la izquierda, aquí la hice intencionalmente bajo esa consideración para demostrarles que independientemente de la configuración que ustedes escojan, deben llegar exactamente a las mismas expresiones y por tanto a la misma solución. Es indiferente de la forma. ¿Listo? Entonces aquí lo primero que planteamos fue los deltas. En función de esos deltas, pues se establecen las deformaciones y sería el paso siguiente sería evaluar. Bueno, aquí el ángulo que escogí fue este ángulo que de acá. Escogí incluso el otro ángulo y debemos llegar exactamente a las mismas ecuaciones. Si no me equivoco, esta fue la ecuación que nosotros llegamos, F4 es igual a 5 veces F2, mírala acá. 5 veces F2 menos 3 F1, que fue el producto de haber utilizado esta relación que está aquí en la parte inferior. ¿Sí? Que sería esta relación. Si hubiésemos utilizado la otra expresión, hubiésemos llegado a esta relación. ¿Sí? Pero que es equivalente en lo que tenemos acá en el otro esquema. ¿Sí? Después de plantear la solución independiente de las ecuaciones o el sistema que nosotros hayamos escogido, la solución debe ser exactamente la misma. ¿Sí? Entonces tengo las 4 ecuaciones con 4 incógnitas, ya podría resolver el sistema. Entonces ustedes resuelven utilizando las herramientas que ustedes tengan, regla de Cramer, determinante, sustitución, lo que ustedes quieran hacer, para poder plantear lo que serían las fuerzas. ¿Sí? Ya resolviendo estas fuerzas, pues obviamente sabremos que la más crítica será la más cargada. En este caso, pues la más cargada será la barra F1, dado que todas tienen la misma área. ¿Sí? Y calcularíamos los esfuerzos. Pam, pam. Nuevamente, al calcular esos esfuerzos, nos da que la carga máxima sería
55.045 newton, es lo que nosotros ya sabemos hacer. ¿Sí? No obstante, esas fuerzas son diferentes. ¿Sí? Esa sería la carga máxima que estaría soportando según la configuración de 2P acá y P acá. No obstante, las fuerzas que experimenta cada una de esas barras resultaría de sustituir esos 50.000 y puchito que tenemos acá, de sustituirlos aquí en estos valores, ¿sí? Allá al sustituir esos 55.000 aquí en este punto, pues tendríamos el valor de las cargas, eso sí que estarían soportando cada uno de los elementos. Entonces, sustituyendo esto, pues ya tenemos las cargas. ¿Y estas cargas para qué nos servirían? Pues allá, si no me equivoco, allá nos estaban preguntando por el diámetro mínimo de ese pasador en este punto. Entonces, ese pasador, pues nosotros tendríamos que calcularlo en función de las fuerzas. Entonces tenemos aquí una carga F4 que es de 36.000. Tendríamos que hacer ahora sí la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, ¿sí? Que sería la diferencia entre F2 y F3 por el coseno de ese ángulo teta que nosotros, alfa que llamó acá. Nos da que, ¿para qué? Para poder calcular cuánto sería la reacción. Esa reacción será del orden de 4.185 newton. Lo siguiente que nosotros tendríamos que hacer, pues sería hacer el balance de fuerzas en el pasador. Entonces tenemos por acá una reacción de 4.185. Tendríamos la carga F4, que es de 36.055, y serían las reacciones que estaría haciendo la barra rígida, que pues obviamente van a ser exactamente las mismas condiciones de estas reacciones que tenemos aquí en la vertical y en la horizontal. ¿Sí? Luego esta sería la carga que va a tener una mayor magnitud. La ubicamos en el centro. ¿Sí? La magnitud de esta carga es de 36.297, un poquito mayor que la barra F4. Luego la barra F4 sería la barra que nos estaría generando el cortante máximo, y con este ya podemos entrar, ¿sí? 36.055, a definir ese diámetro de ese pasador, que al hacer los cálculos nos da que esto es de 2.17 centímetros. Perdón. Ese sería el diámetro mínimo para poder soportar esa carga de 55 kilómetros. ¿Listo? Esto ya, pues, nosotros lo dominamos. ¿Listo? Entonces ya tenemos de por sí el análisis de lo que sería el esfuerzo en el pasado. ¿Listo? No sé si alguien tenga alguna duda. Bueno. Entonces, hablemos un poco de lo que es la deformación térmica o la deformación por temperatura. Les voy a contar una infidencia de cuando yo era niño. ¿Sí? Y que uno de niño es travieso. ¿Sí? Y generalmente, no sé si ustedes recuerdan, ahorita venden solo bombillos LED. Algunos bombillos que llamaban incandescente, que tenían un filamento de tungsteno, y que ese filamento, al hacer pasar la corriente, pues el filamento incandescente pues producía la luz. ¿Sí? Pero ese sistema pues es altamente ineficiente en función de que la reacción, perdón, que la resistencia que está teniendo acá es la encargada de quemar esa energía, por decirlo así, y volverla luz incandescente, y esto se calienta. Realmente, cuando un bombillo de esto se calienta, uno casi que con la mano no es capaz de retirarlo. Ahora con un bombillo LED, pues tú sí puedes, pero todavía es un poquito caliente, pero tú ya puedes. Entonces mi confidencia es la siguiente. Era que el profe tenía una pistolita de agua. Y el profe pues se iba
Se salía por ahí a las 4, a las 6 de la tarde, que ya la gente prendía la luz, ¿sí? Y se iba con la pistolita de agua, rociando agua a los bombillos. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasa cuando uno hace esa diablura? Está el bombillo, ¿no? Exactamente, estalla el bombillo, al siguiente día están los vecinos por ahí reclamándole a tu mamá y tú te has ganado una juguetera. Y entonces, ¿por qué? Entonces la pregunta es no por qué el profe se ganaba la juguetera, sino, sino por qué se estalla el bombillo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Presiones? Señor, Por las vibraciones, ¿no? vibración, ¿dónde vibra? Realmente el tema que está por detrás de que el bombillo se rompa es un efecto termodinámico y un efecto de resistencia a material. Les voy a explicar qué es lo que pasa. Pasa y sucede que esta gotica de agua está, digamos, a temperatura ambiente, 27 grados centígrados, ¿sí? Y el bombillo puede estar fácilmente a 90 grados Celsius y 27. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez cae la gotica de agua, aquí que está a 27, dado que esa pared es muy fina, muy delgadita, le está diciendo, oye, señor vidrio, yo quiero que usted, realmente no es, realmente lo dice la primera ley de la termodinámica. Esa gotica le está diciendo, oye, yo estoy a 27. Como la pared es muy fina, ¿qué le está diciendo? Al vidrio le está diciendo que, oye, si tú eres de 27, tú también debes ser de 27. Entonces, aquí le está diciendo que en las inmediaciones de ese delgada pared de vidrio, la temperatura debe ser de ese orden de ideas, de ese orden, de esa magnitud, cambia a medida que, pues, que se vaya generando la transferencia de calor. Pero ¿qué es lo que pasa? Como el material inicialmente estaba a 80, toda la superficie está a 90 grados, y de repente llegó un punto en que ese punto debe estar a una menor temperatura, ¿qué ocurre? Este punto se encoge, pero lo demás está dilatado. Entonces, ¿qué se empieza a generar? Se empieza a generar una condición de esfuerzos de tracción, producto únicamente de la caída de esa gota. Y si esos esfuerzos de tracción generados al interior del material, en este caso el vidrio, es superior al esfuerzo de ruptura, ¿qué pasa? ¡Pras! Corra. ¿Sí? Corra y al otro día tu mamá persiguiéndote con una carrera. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa cuando hay una deformación térmica. Hay una condición o un efecto de un cambio de temperatura que hace que la superficie del sistema empiecen a generarse esfuerzos. En este caso, esos esfuerzos son generados dado que el sistema ya está dilatado y él eventualmente le está diciendo a la gota de agua que se contraiga. Entonces, en las inmediaciones se produce un esfuerzo y si ese esfuerzo es suficiente, pues, ¡cuac!, ya no hay bombillo. Sí, entonces esa es mi historia. Sí, varias jugueteras que me gané, pero es que los vecinos también las merecían. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. Bueno, en fin. Entonces, lo que nosotros debemos reconocer es que se puede deformar un cuerpo por efectos de temperatura, de cambio de temperatura. Ya sea un cambio de temperatura, un delta de temperatura positivo, entonces el cuerpo, digamos así, se dilata. Mientras que un cambio de temperatura negativo, un cuerpo se entraría a contraer. En ese sentido, pues nosotros estamos hablando de lo que serían las deformaciones unitarias por temperatura o las deformaciones térmicas. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos este elemento aquí en la parte lateral derecha, un elemento AB que tiene una longitud inicial, pero que es sometido a un calentamiento o a un diferencial de temperatura. Entonces, si el material estuviera libre, ¿sí? ¿Qué pasaría?
el material simplemente se estiraría o se deformaría a sus anchas, ¿sí? Pero, no obstante, presentaría una deformación por temperatura. Él se deformaría libremente, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasaría si nosotros, ¿sí?, tuviésemos empotrado el sistema? Entonces, si nosotros estuviéramos empotrado el sistema y vamos aumentando la temperatura, ¿qué ocurriría? El material querría dilatarse porque esa es su naturaleza. A medida que aumente la temperatura, él querrá deformarse o dilatarse. Y dado que está empotrado, ¿qué pasa? Pues empezaría a generar una fuerza o una restricción, digámoslo así, producto de esa configuración de esa restricción. Sí, entonces esa restricción me estaría generando fuerza, una fuerza que obviamente sería contraria al sentido de la deformación que estaríamos presentando. Entonces sería una fuerza de compresión. Entonces, si se restringe la deformación durante la expansión térmica, se van a generar esfuerzos térmicos inducidos en esta configuración. Entonces, los esfuerzos son ocasionados debido a las fuerzas que se generarían o que se inducen producto de las restricciones en los extremos. ¿Sí? Entonces, calculemos cuánto sería ese esfuerzo. Entonces, pero antes de calcular el esfuerzo, definamos qué es la deformación unitaria por temperatura. Entonces, hay un coeficiente alfa. Ese coeficiente es denominado el coeficiente de dilatación térmica. Dilatación térmica. Y es un coeficiente que nos dicen, oye, si yo tengo un material de unidad de una unidad de X, de Y, de Z, ¿sí? A medida que yo aumente la temperatura, ¿sí?, ese material pues presentará efectivamente una deformación. Entonces, ¿qué es lo que presentará? Entonces, el material literalmente se deforma en todas las direcciones. Entonces, nuestro cubito pasará a entrar a formar una configuración deformada un poco mayor en todas las direcciones. Entonces, por acá va a tener una deformación, por acá va a tener otra deformación, y en la profundidad también tendría otra deformación. Entonces, tendríamos tres deformaciones. Entonces, tendríamos la dilatación térmica en la dirección X, dilatación térmica en la dirección Y y dilatación térmica en la dirección Z. Si nuestro material fuera anisotrópico, o sea, diferentes propiedades en todos los ejes, se deformaría diferente para todos los ejes, valga la redundancia. Sí, pero en este caso nosotros estamos considerando materiales isotrópicos, en el cual nosotros podemos garantizar que ese coeficiente de dilatación térmica va a ser el mismo en todas las direcciones. ¿Sí? Entonces vamos a tener en la dirección X, Y y Z la misma condición, la misma propiedad. Entonces vamos a asumir que se va a deformar idénticamente en todas las direcciones. ¿Y qué sería una deformación unitaria térmica? Pues básicamente sería ese coeficiente de dilatación térmica por el diferencial de temperatura. Entonces, generalmente ustedes cuando hagan el análisis en su laboratorio de materiales, la norma dice que la temperatura debe ser 25 grados ambiente, debe ser temperatura ambiente que es de aproximadamente 25 grados. ¿Por qué? Porque si se cayó. Sí, porque si nuestra temperatura fuese mayor a esos 25 grados, esas condiciones no garantizarían o no sería relevante para poder calcular las deformaciones y tendríamos un mal cálculo de lo que sería el módulo de elasticidad. ¿Sí? Entonces, bajo esas condiciones, nosotros tendríamos lo que sería la deformación unitaria por temperatura, donde alfa es el coeficiente de dilatación térmica
Y como les decía, vamos a considerar materiales isotrópicos de forma que esa deformación térmica por temperatura va a ser la misma en todos los ejes, en todas las direcciones. Entonces la deformación total, dado que esto es una deformación unitaria, sería la deformación unitaria por la longitud, básicamente. Entonces, la deformación unitaria por temperatura, que es igual a alfa por T, entonces la deformación total por temperatura, o más bien la deformación por temperatura, es igual a alfa delta T por longitud, que sería esta expresión que tenemos acá. Entonces, si nosotros queremos calcular cuánto sería la deformación por temperatura, bastaría con establecer cuánto es el coeficiente de dilatación térmica del material, cuánto fue el cambio de temperatura desde 25 grados, que fue la configuración de temperatura del sistema, y L, que sería la longitud del elemento, esta longitud inicial del elemento. Y esta sería como tal lo que nosotros podríamos considerar como la deformación térmica. Entonces, en ese sentido, si el material está empotrado a ambos extremos, tendríamos que la deformación final en ambos extremos debe ser nula, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues nosotros ¿qué vamos a tener? Que vamos a tener que el material se va a querer deformar por temperatura, pero va a haber una carga de compresión, una carga axial de compresión que le va a decir, no señor, usted no se va a poder deformar. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que la deformación que debe entre el extremo A y el extremo B, que debe ser igual a 0, será igual a la deformación por temperatura más la deformación por carga axial. Y la deformación Profe, por temperatura, ¿a qué sería igual? Sí, dime. esto, pero entonces ahí, o sea, cuando el material está empotrado en ambos extremos, ahí entonces el material no se ensancharía. Él va a intentarlo, pero ¿qué es lo que pasa? El propio sistema lo restringe. Mejor dicho, él intenta deformarse únicamente por presencia de temperatura. Pero ¿qué va a ocurrir? Dado que él se va a es como cuando tú vas por el interior del corredor y quieres estirar los brazos, el sistema no te va a dejar. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que se va a producir? Pues que tus articulaciones y tu sistema pues se deformen para compensar esa restricción. Entonces, eso es lo que estoy planteando. Entonces, que la deformación entre los dos extremos, ¿sí?, producidas por temperatura y producidas por la carga axial, en este caso que se generaría por la restricción, debe ser nula. Entonces, la deformación por temperatura sería alfa delta T por longitud y la deformación por carga axial que se está presentando sería fuerza por longitud sobre A por E, y todo eso debe ser igual a 0. Entonces voy a despejar de aquí la fuerza para saber cuánto sería la fuerza que se estaría generando únicamente por la deformación por temperatura. Entonces tenemos el área por acá, el módulo, el coeficiente de dilatación y el cambio de temperatura me estarían generando esa fuerza. El signo pues nos dice que es un signo de esta compresión, una fuerza que se habrá generado, que al material, que al quererse deslizar, pero no poder, ¿sí?, él está sometido a una condición de compresión propio de las restricciones del sistema. Ahora bien, si yo paso esta A dividir acá, tendríamos nosotros lo que sería el esfuerzo. Entonces el esfuerzo, fuerza sobre área, y nosotros podríamos calcular lo que sería el esfuerzo producto de la deformación térmica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que así con estas condiciones, ¿sí?, nosotros, dadas las restricciones y dadas el aumento de la temperatura, ¿qué pasa? Pues se está generando un esfuerzo normal. Y que ese esfuerzo, si es muy alto, pues únicamente el material presentaría esfuerzos, si fuese muy alto, que supere el esfuerzo de fluencia, el material podría deformarse permanentemente. Ese es uno de los efectos que ocurre, por ejemplo, cuando se hace el temple de los materiales, ¿sí? Cuando se hace el temple, pues generalmente tú metes la espada, eso es un temple, es un tratamiento superficial para
aumentar la dureza, que se utiliza mucho en espadas, a los que les gusta la cultura japonesa, con una espada samurái sometida a una condición de esa. Entonces se eleva la superficie alrededor de 600 grados Celsius y después se sumerge en aceite. Entonces, más o menos a temperatura entre 40 y 50 grados. Entonces se mete. Y si ese cambio de temperatura es muy fuerte o es suficiente y el material y la distribución de los granos no es suficientemente adecuada, digámoslo así, se puede generar una deformación permanente del material, generando que la hoja, ¿sí?, se tuerza. ¿Sí? Entonces es muy común verlo en configuraciones o incluso se parta. ¿Sí? Si esos esfuerzos llegan a ser lo suficientemente altos para esa condición. Entonces, ¿por qué se partiría? Básicamente porque durante el proceso de forja, el material no alcanzó a homogeneizarse y no se garantiza que todo el módulo de elasticidad sea el mismo a lo largo de toda la superficie del material. Entonces, eso puede ser un efecto contraproducente cuando se realice la forja, que ese esfuerzo producido por carga axial, ¿sí?, sea suficiente como para producir la ruptura del material. ¿Listo? Entonces, por el día de hoy, dejemos acá, ¿sí?, en nuestra